¿Cómo así que no? Ok, entonces le pido a los papás que estén muy atentos ahí a los chiquillos, que estén con ellos eh, en este momento, ¿vale? Les pido por favor estar muy atentos a eso. Bien, quiero contarles que iniciamos nuestro mes de julio, ¿no? Ya iniciamos y arrancó este mes y seguramente tendremos algunas actividades interesantes que de antemano les invitamos. La primera de ellas es, vamos a tener una celebración muy especial con las mujeres, una celebración para mujeres, el 20 de julio, sábado festivo, para que por favor las mujeres presentes las invitamos y las esperamos. Amén. En segundo lugar, invitarles a nuestra clínica para el alma, que será el día eh, lunes festivo 19 de agosto. También les invitamos para que podamos entonces allí celebrar la presencia del Señor Jesucristo. Esto es un retiro especial al cual le invitamos a que pueda venir y que pueda pues recibir de la presencia del Señor. ¿Sí? ¿Los niños salen? Los niños pueden salir en este momento, tienen una clase especial que les estaremos dando, entonces allí sí hay niños, siempre hay niños. Entonces les invitamos a que salgan. Ok. Y a los demás les invito a que se hagan más adelante para que no estén tan atrás. Les hago la invitación. Muchas gracias. Eso. Para yo no sentirme aquí como tan. Eso, gracias. ¿Podemos bajarle un poquitico el micrófono? Está muy. Eso, ahí. Muchas gracias. Eso, está muy bien. Perfecto. Ahí vamos entonces organizando. Bien, entonces les invitamos a estos eventos especiales que quiero que celebremos en el mes de julio y mes de agosto y que Dios sea obrando en nuestras vidas. Muy bien. Quiero contar una historia que escuché y me pareció muy interesante. Vamos a cerrar un poquito la puerta allí para que se aísle el ruido de afuera. Siempre aquí tenemos ese problema, ¿no? El ruido de afuera, pero bueno, ahí nos vamos cuadrando. Bien. La historia cuenta de que en un reino hace mucho tiempo atrás, un rey le dio por hacer un concurso. Y el concurso constaba en que el varón que pasara nadando un lago lleno de pirañas y también de cocodrilos, él le iba a dar la mitad de su reino y la mano de la princesa. ¿Se imagina usted? Eso dice la historia. Y entonces la historia dice que varios valientes se tiran al charco a nadar y a pasarlo y lamentablemente pues fueron devorados por estos animales y no alcanzaron. Así varios intentos de varios valientes, los mejores guerreros de ese reino, de esa nación lo hicieron y no lo lograron. Hasta que por fin uno salió. Uno sale allá como puede, sale allá y todo el mundo lo felicita, aplausos, ovaciones por haber hecho la hazaña de haber pasado por ese lago lleno de cocodrilos y de pirañas. Y le felicitan, le dice: Señor, usted es el afortunado joven. Ahora va a tener el gusto de tomar como herencia, como posesión, la mitad del reino y además la mano de la princesa. Y el muchacho dice: ¿cuál reino y cuál princesa? ¿Dónde está ese sinvergüenza que me empujó al pozo? Él no participó, lo empujaron. Y ganó. Y sabe, esta historia me hace pensar de que Dios, yo creo que hace lo mismo. Dios, a muchos de los que estamos aquí, por no decir que a todos, nos empuja. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Usted cree que Dios empuja? No, de verdad. Dios sí empuja. Y le hablo de esto porque precisamente hubo una orden en Hechos de los Apóstoles que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, una orden muy especial que resume lo que podríamos llamar es la Gran Comisión. No sé si usted sabe cuál es la Gran Comisión según la Biblia en los Evangelios. La conocida por tanto ir y hacer discípulos. Así dice Mateo. Y la Gran Comisión es una orden que el Señor Jesucristo nos da a toda aquella persona que le ha recibido en su corazón. Y esta Gran Comisión es una tarea, y la tarea de
la cual todos tenemos como cristianos, la cual es ganar almas, para que usted me entienda. Pero entonces, en boca de Lucas, quien escribe Hechos, también allí él describió lo que sería la gran comisión para todo aquel que fuese un discípulo del Señor que hubiese recibido a él. Entonces, la gran comisión en Lucas más o menos dice así, en Hechos capítulo 1, versículo 8, para que por favor lo pueda abrir allí. Y entonces la palabra del Señor dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leamos en Reina Valera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? ¿Testigos de qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que por favor usted le preste atención a esta orden que el Señor Jesucristo dio en Hechos. No sé si usted conoce la historia un poquito antes de este versículo. Jesucristo ha resucitado, 40 días aparece a sus discípulos y les dice que por favor no se vayan de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén y les dice que no se vayan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos desean poder y le dicen: Señor, ¿será que en este tiempo tú nos vas a libertar como un Simón Bolívar? Jesús le dice: no les corresponde a ustedes saber esas cosas. ¿Quieren poder? Bueno, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Discípulos serán evidencia del poder de Dios en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Y hasta lo último de la tierra. Hay un problema con Hechos y con esta orden. Se lo voy a decir en principio. En principio, esta palabra es muy clave en Hechos porque Hechos de los Apóstoles desarrolla este texto. Se lo voy a demostrar. No lo vamos a buscar por tiempo, pero en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que ellos se reunieron y estaban todos unánime juntos, y vino un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa, y dice la Biblia que los discípulos fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo va la promesa hasta ahí? Empezándose a cumplir. Recibirán poder el Espíritu Santo. No se vayan, Hechos capítulo 2, recíbanlo. Pero hubo un problema. La palabra, la orden del Señor decía que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y me cree usted si le digo que Hechos capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 7, todo sucede en Jerusalén? ¿Qué no quisieron hacer? En otros lugares, ¿en cuáles seguían? En Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Judea es como el departamento, Jerusalén es como la ciudad, y ellos solo se limitaron ¿a dónde? Allí a Judea y a Jerusalén, y no quisieron ir a los otros lugares, a Samaria, ni tampoco hasta lo último de la tierra. Eso pasa, escúcheme, los primeros 7 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Todo empezó muy bien, quisieron comenzar a cumplirle al Señor la orden, la gran comisión de ser testigos, reciben al Espíritu Santo, pero se quedan en Jerusalén, y la demás promesa de Hechos 1:8 no se cumple. Entonces pasa algo en el capítulo 8. ¿Leemos capítulo 8? Vaya por favor al capítulo 8, versículo 1. Rápidamente. Como no quisieron salir de Jerusalén, la palabra dice así en Hechos 8:1. Y Saulo consentía ¿en qué? En su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran ¿qué? ¿Qué vino? Una persecución ¿contra qué? ¿De cuál? ¿De dónde? ¿Se acuerdan los que no se quisieron ir para Samaria? ¿Se acuerdan los que no quisieron salir a ir a predicar, a ser testigos en otros lugares? ¿Qué pasó con la iglesia que no quiso salir? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Vino una persecución, la cual hizo que sí o sí salieran. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y ¿de qué? ¿Se acuerda cómo dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pregunta para los que estamos aquí: ¿qué tuvo que pasar para que la promesa de 1:8 se cumpliera totalmente? Tuvo que venir una
persecución. Y a esto yo le quise llamar un empujoncito. ¿Usted quién cree que permitió la persecución para que salieran a predicar a otros lugares? Quiero leerle, me voy a adelantar, versículo 2. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Siguiente. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en cada casa arrestaba a hombres y a mujeres y los arrastraba y los entregaba en la cárcel. Siguiente versículo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? ¿Qué hizo la gente que fue esparcida y que salió corriendo por la persecución? Se pusieron a predicar, ahora sí, y ahora sí, señoras y señores, se empezó a cumplir todo el versículo de 1:8, de Hechos 1:8. No sé si me estoy haciendo entender. Y definitivamente, en el libro de Hechos, para que se cumpliera la orden, fue necesario, diga conmigo, un empujoncito. Ese empujoncito, señoras y señores, se llamó persecución. Y luego de la persecución, según lo que acabamos de leer, volvamos por favor a Hechos 8:1, dice la Biblia que la iglesia creció. Porque como la gente salió esparcida, entonces empezó a predicar por todo lado en Samaria y la gente se comenzó a convertir a Cristo. Gracias a la persecución. Señoras y señores, quiero decirle, el que no cumpla Hechos 1:8 va a cumplir Hechos 8:1. ¿Sí la entendió o no la entendió? ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere el empujoncito? ¿Por qué le hablo de esto, querida iglesia? Le hablo de esto porque así mismo como el Señor le dio una tarea a los discípulos de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha dado tareas. Aló. Y cuando hablo de tareas, las tareas que el Señor nos ha dado pueden ser tanto personales como ministeriales. Sí, no se me haga el del oído sordo, Dios quiere que usted le sirva. No, en serio. ¿De verdad? Pero entonces, ya recibiste, ya crees, ya perteneces a la familia del Señor, qué bueno. Pero falta la demás promesa, la otra parte, de servir. ¿Qué quieres? ¿Hechos 1:8 o quieres Hechos 8:1? ¿Saben? Definitivamente el empujoncito llamado persecución fue necesario, o si no en Jerusalén se hubieran quedado y no se hubiese regado, esparcido la palabra del Señor por los demás lugares donde se necesitaba. Y seguramente Dios, en su infinito poder, también tiene un empujoncito para cada uno de nosotros. Y el empujoncito, no crea que viene en una presentación muy agradable. El empujoncito puede ser una persecución. El empujoncito, entendamos para nosotros hoy, la persecución, una situación difícil que ahí sí nos haga reaccionar, como a veces nos pasa en muchas ocasiones. Ahí sí buscamos el rostro de Dios cuando ya estamos hasta el cuello. Mi hermano, ¿qué quieres? Porque lo que Dios ha dicho se cumple porque se cumple. Y si es necesario el empujoncito, va a ser necesario. Después de esto, la iglesia comenzó a crecer y más adelante te vas a dar cuenta que se cumple la otra parte de la promesa. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese versículo se sigue cumpliendo hoy, porque a Colombia, a Bogotá, a Bosa llegó el evangelio. Se sigue cumpliendo esa palabra. Y hasta lo último de la tierra nos incluye a usted y a mí. Nos incluye a los que estamos reunidos en este lugar. La pregunta es, ¿qué hará Dios para empujarnos a hacer la tarea que nos encomendó? ¿Qué hará Dios para empujarnos? Porque muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios desde hace mucho tiempo a servirle, a cambiar el estilo de vida, a que nuestra familia sea mejor. Pero como nos hemos acomodado en cierta bendición y no hemos querido dar el siguiente paso, prepárate porque seguramente vendrá un empujoncito. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Dios tiene una tarea para ti, un llamado, y el Señor, si te ve muy acomodado en el lugar donde estás, te va a dar un empujoncito.
Quiero compartirle en esta noche rápidamente, a manera de reflexión, un mensaje que he titulado Un empujón divino. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado, si lo tiene al lado. Un empujón divino. No le diga el divino a ese, sino. Lo sorprendente del empujoncito en Hechos 8, jugaré con Hechos 1:8 y con Hechos 8:1, para que por favor, ¿listo? Hechos 1:8 es la promesa y Hechos 8:1 fue la persecución para que se cumpliera en su totalidad. Lo sorprendente de Hechos de los Apóstoles es ver que el empujoncito sirvió. Que el empujoncito lo único que trajo, que a continuación quiero mostrarle, fue bendiciones para la iglesia. La persecución, aunque con cara de monstruo, cristianos arrestados, perseguidos, escondidos, que tienen que dejar todo para irse, aunque un tanto fuerte, difícil, en principio, ¿quién lo diría que Dios haga ese tipo de cosas? Si las hace, lo que trajo o el resultado de la persecución fue crecimiento de la iglesia, porque paradójicamente la iglesia crece cuando es perseguida. Paradójicamente eso pasa. Paradójicamente cuando estamos en una situación difícil, con temor de Dios, es cuando más vamos a crecer. Paradójicamente sucede así. Y lo que te quiero decir en esta hora es que sorprendentemente en Hechos, cosas buenas pasan a raíz de la persecución. El Señor quiere llevarte a ti y me quiere llevar a mí, nos quiere empujar a hacer su voluntad y más cuando nos ha dado una tarea. Seguramente todos aquí tenemos una tarea que Dios nos ha dado y si nos ve muy acomodados, nos va a dar un empujoncito. ¿Aló? Por eso, rápidamente quiero hablarle de las acciones a las que nos quiere empujar el Señor. Acciones a las que el Señor te quiere empujar. Primera, versículo 1. Retomemos la lectura. Estamos en Hechos capítulo 8. Versículo 1 dice así. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? Si lees el capítulo 7 te vas a dar cuenta que habían asesinado a Esteban, un gran hombre de Dios, servidor, que es perseguido y es apedreado hasta morir por causa de Cristo. Es importante entender que este Saulo es el mismo Pablo de la Biblia, pero aquí no se había convertido. Se convierte en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 8 es un fariseo que persigue a los cristianos porque cree que hace bien, porque cree que haciéndolo está agradando a Dios. Él cree en Dios y cree que perseguir cristianos está bien. Por eso el texto nos dice eso. Entonces dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, los que no querían salir. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Salvo quiénes? Yo no sé por qué la Biblia dice que los apóstoles no, cuando debieron haber sido los primeros en haber salido. Pero bueno, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Primera acción a la que el Señor te quiere empujar: a la proclamación de la palabra. Dios lo quiere empujar a usted a que hable del evangelio. ¿Aló? ¿Usted entiende eso o no lo entiende? El primer resultado, la primera consecuencia de la persecución fue que la gente predicaba el evangelio. Y el Señor nos quiere empujar a eso. Te quiere empujar a que hables de Él. Y, pastor, ¿Dios es capaz de darnos empujones en cartas de presentación como la persecución? Sí, Señor. Un empujón puede ser una escasez. Un empujón puede ser una pandemia. Un empujón es aquello o puede ser aquello que no nos agrada mucho, que nos va a incomodar y que sobre todo nos va a incomodar donde más conformados estamos. Eso es un empujón. ¿Dios es capaz de hacer eso? Sí, Señor. Dios es capaz de quitar cosas materiales que tanto amamos para llevarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. A Dios hay que tenerle temor de verdad. Y cuando más conformado estás, más duro es el empujón. ¿Aló? O si no, pregúntele a la iglesia de Jerusalén. La Biblia dice del capítulo 1 al capítulo 7 que ellos andaban felices, incluso vendieron las tierras y las fincas, dice la Biblia, y que reunieron todo en un fondo y ayudaban al que más lo necesitara. Ellos andaban como felices.
en coinonía, hermanos cristianos con hermanos cristianos, pasándola delicioso y rico. Pero el Señor dice, yo no los llamé a que la pasaran rico entre cristianos, yo los llamé a que me fueran testigos en todo lado. Por eso envió la persecución. Cuando te hablo de esto, quiero decirte que Dios es capaz de hacerlo y sobre todo incomodarnos donde más conformados estamos. Y el Señor nos ha llamado a cumplir por completo sus promesas. Hechos 1:8 debía cumplirse sí o sí. ¿Cuántos de los que están aquí Dios les ha dado una promesa? Esa promesa se tiene que cumplir sí o sí. Y si es necesario un empujón, ay, 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 ay. No sé si me estoy haciendo entender. A veces no pensamos que Dios pueda permitir semejantes atrocidades. ¿Cómo así que Dios está permitiendo esto? Sí, Dios lo permite. Porque te ve muy conformado. Y pone un punzón. ¿Sí? ¿Entiende por punzón? Que lo incomoda donde usted está sentado porque lo ve muy ¿qué? No quieres hacer la casa de vida, no quieres servir con juicio en la iglesia, no quieres hacer ese discipulado, estás tan conformado a los mensajes del pastor, pero no quieres salir, no quieres hacer algo más. Bueno, un empujoncito va a ser necesario. Bueno, yo mejor sigo predicando. Parte de la tarea que Dios nos ha encomendado es proclamar la palabra de Dios. Y aquí quiero hoy, yo no sé por qué estoy así, pero le voy a predicar así. ¿Le hago? ¿Qué le está pasando a la iglesia? No me refiero a solo esta, sino a la iglesia del Señor. Los cristianos de hoy en día no queremos tener que ver con predicar. No queremos. Yo sirvo mejor en otra cosa. Pero yo discipular un nuevo, yo evangelizar, no, yo no quiero eso. Esas tareas dejémoslas para los que van al seminario, para los más locos. Pero esa tarea es para todos. Y no sé por qué pensamos o nos encapsulamos de que predicar el evangelio y evangelizar es solo para aquellos que sienten el llamado. La Biblia dice que todo aquel que se convierte a cristiano tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que de pronto a algunos les ha apasionado más que a otros y entonces se arriesgan y dicen, oiga iglesia, yo quiero discipular, yo quiero evangelizar, yo quiero hacer esta casa de vida, yo quiero hacer esto, yo no me quiero quedar ahí. Mi hermano, gloria a Dios por esos hermanos, pero ¿y los demás? Estás en la zona de confort tan rico que la pasas, ya tienes un sueldo estable, ya tienes un trabajo estable, estás bien, sales, gracias a Dios tienes algún dinero en el bolsillo, si te quieres comer un helado te lo comes, te sientes bendecido, te sientes, wow, en el clima tienes una buena relación con Dios, conformismo, y a Dios no le gusta eso. ¿Usted me cree si yo le digo con amor que la vida cristiana jamás va a tener estabilidad? Nunca, nunca va a tener estabilidad. Siempre habrá algo por qué orar, siempre habrá algo que hacer. Y escúcheme, hay lugares a los cuales debemos ir a proclamar la palabra. Por fin fueron a Samaria para cumplir Hechos 1:8 y fue necesario un empujón. Y asimismo hay lugares para nosotros, Samaria hoy, que sería un lugar donde todavía no se está yendo a dar un mensaje de salvación. Eso sería. Y se supone que aquí estamos los que vamos a ir, ¿o no? No, en serio. En ese orden de ideas, los apóstoles no fueron, debieron ser los primeros. La muerte de Esteban era un gran acontecimiento que ayudó a la migración, porque cuando muere Esteban, un gran referente cristiano, la gente se llenó de miedo. Si fueron capaces de quitarle la vida a este señor, a nosotros también, mejor que, chao, vámonos. Lo que no sabían era lo que Dios estaba orquestando a raíz de la muerte de Esteban. Y escúcheme, alguien dijo una gran verdad, y esto me marcó. Dijo que la sangre de los mártires es la semilla de muchas almas. No sé si me dice entender con lo que dice. Y le voy a decir una cosa, para que nosotros estemos aquí, ya personas derramaron sangre. A mí me es muy curioso, lo sé por La Vega, muchos de mis amigos son de La Vega porque soy de allá.
Pero usted le pregunta a algunos hermanos de la iglesia, claro, de 70, de 80 años, y en La Vega hace 60 años, 50 años, ser evangélico era una locura. Te podían apedrear, incluso en La Vega mataron a un bebé, unas personas tirándole piedra a los cristianos. Oh sorpresa, una piedra cae a una mamá donde tiene su bebé en brazos y el niño muere. ¿Sabe? Y para que hoy usted va a La Vega, la mayoría de personas de La Vega simpatizan con el cristianismo. Es más, en La Vega ser cristiano es usted una persona de ejemplo, no es algo marginal. Al pastor Carlos, gracias a Dios, lo tienen en cuenta para eventos de la alcaldía, lo llaman, es una persona muy influyente en el pueblo, pero sabe, para que eso se dé hoy en día y para que eso se dé hoy, hace 60 años personas derramaron sangre para que eso se haya. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Y el hecho de que tú goces de una cristiandad hoy libre de no persecución antes de ser un orgullo, te quiero decir que eso no implica que personas no hayan derramado sangre en el pasado. Por eso esta es una gran verdad. Vuelvo y la digo. La sangre de muchos mártires es la semilla de muchas almas. Y eso es una realidad. Y Dios sabe que la persecución es algo que no afecta al evangelio. Antes hace que crece. Por eso Dios no tiene miedo en enviarlo. Y le voy a decir una verdad. En este tiempo para el que estamos viviendo, se está comenzando a levantar persecución para la iglesia. Se está empezando a levantar. Ya se está celebrando el orgullo LGTBI. Ya se están haciendo reformas para que a los niños no se les enseñe que son niños o niñas. En estos días ya están empezando a mirar si a las iglesias les empiezan a cobrar impuestos o no, y eso implicaría que muchas iglesias no podríamos abrir, porque si no tenemos para pagar un arriendo, ¿cómo vamos a tener para pagar impuestos? ¿Usted cree que en este tiempo no se está levantando persecución? Sí se está levantando persecución. Y eso está hablando, escúcheme, de que Dios quiere que esto despegue, porque estamos en la zona de confort. La pregunta es, ¿cómo te afecta este mensaje a ti que conoces de él? ¿Realmente quieres comprometerte con esto de evangelizar? ¿Quieres realmente comprometerte con esto de que almas se salven y que tengan que ver contigo? Muchos estamos distraídos hoy en muchas cosas sin proclamar la palabra. En estos días hablaba con personas que me pareció curioso notar y que Dios me ayude a mí también, porque yo no me las sé todas. Y que Dios nos ayude, y por eso leamos por favor la Biblia, para que la Biblia nos corrija, porque la Biblia es la que nos demarca el camino. Pero ¿hasta qué punto? Escúcheme esto que le voy a decir. ¿Hasta qué punto nosotros encapsulamos que ser cristiano es una vida de conformismo, donde todo gira en pos de mí y que yo esté bien? ¿Cuándo llegamos a ese concepto errado de ser cristianos? ¿Cuándo llegamos a ese concepto errado de que ser cristiano es que Dios, debo ir a la iglesia y ser cristiano porque tengo problemas? Entonces Dios tiene el poder para solucionar mis problemas. Cuando se solucionen, estoy listo para la muerte. O llegué a un punto donde ya me siento súper bien. ¿Cuándo llegamos a ese concepto errado de ser cristiano? Si ese concepto la Biblia no lo enseña. Ser cristiano es convertirse para la salvación de mi alma personal, primordialmente, pero luego dedicarme a ayudar a que otros también se salven. Eso es ser cristiano según Hechos. Pero estamos empeñados en que nuestros proyectos, en que nuestros viajes, en que nuestro dinero, en que nuestras cosas funcionen bien. Si me funcionan bien, estoy bien y soy un buen cristiano. No, ese no es el concepto de cristiano de la Biblia. O si no, preguntémosle a Jesús, que Jesús le preguntan, te quiero seguir, un escriba que tenía dinero, y Jesús le dijo, bueno, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Los animales tienen casa, yo no tengo. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo en esta noche. Por favor, lo que te quiero decir para pasar al segundo rápidamente es esto. Que realmente te empiece a preocupar que tu vida cristiana no esté ganando almas. Preocúpate si tú estás en esa situación. Yo le he dicho a algunas personas, hay algo que le da mucha adrenalina a la vida cristiana, no al ministerio. Dejemos a un lado eso del ministerio por un momento. A la vida cristiana, porque es que todos somos llamados a esto. ¿Sabes qué le da vitalidad a tu vida? Hablarle a una persona nueva de Jesús, compartir de Jesús.
Tú quieres tener una vida cristiana vitalicia, no monótona, no caer en la pereza, compártele a alguien de Jesús y lo ve. Y es lo que Jesucristo lleva diciéndonos 2000 años en la palabra. Por eso aprovecho la cuña para decir a todos los que servimos en la iglesia, gloria a Dios por lo que haces para el Señor en la iglesia. Pero si tu servicio no tiene que ver directa o indirectamente con discipular y con ganar un alma, con predicar el evangelio, apaga y vámonos. ¿Estamos entendiendo esta palabra? La Biblia no dice que los que salieron y evangelizaron tenían títulos, o habían estudiado en el seminario, o sabían mucho, ¿no? Eran simplemente personas que habían creído en Cristo y que contaban su experiencia y evangelizaron y ganaron almas. Así tenemos que hacer nosotros. El Señor nos quiere empujar a proclamar la palabra. La pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer frente a eso? Te la dejo en tu corazón. Segundo, versículo 5. Entonces Felipe, quiero que sigamos leyendo. Quiero que veamos la segunda acción a la que el Señor nos quiere empujar. Primero, a proclamar la palabra. Segundo, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Se acuerda de la promesa de Hechos 1:8? En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Nota cómo en Hechos 8 se comenzó a cumplir la segunda parte del versículo. Ahora Felipe va a Samaria y predicaba a Cristo allí. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿qué? Mucho tiempo. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hizo la gente? Léalo, por favor. ¿Qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Siguiente. También, ¿quién creyó? Simón, decía que practicaba las artes mágicas, era el brujo del pueblo. Así de sencillo. ¿Quién se convierte? El brujo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como. Segunda acción a la que el Señor nos quiere empujar. Primero, a predicar, a proclamar el evangelio, a predicar la palabra. Segundo, nos quiere empujar a la manifestación de su poder. Cuando hablo de la manifestación del poder de Dios, me estoy refiriendo a hacer milagros. Dios nos quiere empujar a hacer milagros a través de nosotros. Dios quiere hacer señales milagrosas, quiere hacer prodigios, los cuales, escúcheme, van a venir como consecuencia de predicar la palabra. El que es empujado por Dios va a ser respaldado por Dios. Aló. Felipe fue empujado también a Samaria. Allá llegó la persecución, pero se puso a predicar y se puso a orar por los enfermos. ¿Y qué pasaba con los enfermos? Se sanaban. Y cuando oraba por los endemoniados, ¿qué pasaba con los demonios? Se iban. ¿Y qué pasó con el brujo del pueblo? Se quedó sin trabajo, porque se convirtió. La pregunta es, ¿Felipe se imaginaría que a través de él Dios iba a hacer todos esos milagros? La pregunta es, ¿y Dios qué quiere hacer a través de usted? No, en serio, hermano, eso es para usted. ¿Qué cree Dios que quiere hacer a través suyo? Escúcheme lo que le voy a decir. Dios no da empujones sin propósito. Él quiere manifestarse a través de los empujones. Y le voy a decir una verdad. Dos principios que se cumplen cuando Dios empuja. Lo primero que se cumple. Salimos de la zona de confort.
Y lo segundo, Dios se manifiesta. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Por eso quiero decirle, por favor, hermano, arriésguese. Hay un enfermo, no llame al pastor. ¿Qué haga? Ore usted. Deje que salga de su zona de confort. Ay, pastor, es que me da miedo que se muera. Oré para que se sanara, ¿y qué pasó? Se murió. Pastor, me da miedo que llore por el endemoniado y el demonio no salga. Mi hermano, ¿y usted quién le dijo que ese trabajo era suyo? Ese trabajo es el de Dios. Usted ore nomás. Aló. Pastor, es que hay allí un grupo de unas familias para que las visite. Arriésguese. ¿Cómo usted va a saber si va a ser usado por Dios o no si no da el primer paso? Que es que yo creo que le puedo enseñar a los niños, quiero hacerlo. Arriésguese. Hágale. Y Dios se va a manifestar. Aló. No sé si me estoy haciendo entender con lo que le estoy diciendo y enseñando en esta noche. Felipe fue un creyente y incluso el Hechos nos cuenta desde el capítulo 6, creo que desde antes, nos cuenta la vida de Felipe. Felipe primero se convirtió. En Hechos 6 se convirtió en servidor, en diácono. Servía en las mesas. En Hechos capítulo 8 ya no es servidor de las mesas. Ahora, ¿qué se puso a hacer? ¿Qué estaba haciendo en Samaria? Predicando. Y además se volvió un evangelista. Y además este varón, cuando oraba por los demonios, se iban. No sé si notas cómo él empezó a crecer en su vida cristiana. No sé ni notas. Es más, tanto así llegó a ser tan usado por Dios que evangelizó a un eunuco en Hechos capítulo 8. Más adelante el eunuco se convierte. ¿Y sabe qué dice la palabra? Algo tan tremendo dice la Biblia, que fue transportado por el Espíritu Santo, que el eunuco no le vio más. Tuvo una relación tan profunda con Dios que la teletransportación existe y la Biblia nos lo muestra. Pasó con Felipe. ¿Se imagina la relación tan profunda que tenía Felipe para que el Espíritu Santo lo haya arrebatado y se haya desaparecido del momento y apareciera en otro lugar? Y la Biblia dice, para la gloria de Dios y de Felipe, que sus hijas, siendo solteras, eran profetizas, dice la Biblia. La familia, note cómo esta gente crece y a través de ellos se manifestó la gloria del Señor. Hermano, y usted y yo, por eso en una vigilia, ¿cuántos desean hablar en lenguas? Venga para acá, vamos a orar a ver qué pasa. No sé si me dice entender. Por eso yo le pido, de verdad, arriesgue. Y también quiero felicitar a algunas personas de esta iglesia que se han arriesgado a servir a Dios y el Señor les ha sorprendido porque han hecho grandes cosas para él. No sé si me estoy haciendo entender. Dios manifestó su poder a través de Felipe, un hombre que no se quedó lamentándose por la persecución. Sufrir la persecución, sí, pero se quedó lamentando. Se puso a hacer lo que tenía que hacer. Por eso, mi hermano, debemos dejar de prestarle atención a las calamidades que nos quieren dañar nuestra relación con Dios. Deja de ponerle todas las calamidades. Que el dólar está caro, sí. Que está más cara la comida, sí, es verdad. Que la vida está más dura, sí. ¿Y eso en algo tiene que afectar predicar el evangelio? No. La persecución, las calamidades, dejemos de prestarle atención. Mire, si usted por recomendación espiritual debe de dejar mirar noticias para que no le dé tanto miedo, no mire más noticias, póngase a leer la Biblia y póngase a compartir del evangelio. No le preste más atención a las calamidades, préstele atención a la tarea que Dios le dio. Dios nos ha llamado para ser usados en sus propósitos de señales y manifestaciones de su poder. Simón era como una especie de brujo para Samaria y hasta se convirtió por la manifestación del poder de Dios. Hay muchas personas que están necesitando en este momento que usted y yo vayamos a hablarles de Jesús. Y de verdad que mire, hay una verdad que yo he experimentado en mi vida y se la quiero contar para inspirarlo a que también lo haga. Cuando uno desea y anhela con su corazón hablar del evangelio, Dios le abre puertas. Créame que se lo hará.
Estoy tan feliz y de esto me voy a enorgullecer, dijo Pablo. Si en algo he de orgullecerme, es de ti, mi Señor. Estoy muy feliz en este momento. ¿Sabe por qué? Porque hace 2 meses abrí una casa de vida y ya tengo 5 personas nuevas. Les estoy predicando el Evangelio. Nuevas. Gente que no sabe nada del Señor. Y eso sí que le da vitalidad, porque siempre predicándole a los mismos. A veces le voy a decir una verdad. Yo lo veo a usted, sí, a usted, ahí sentado, y la verdad yo digo, ¿y yo qué más le digo si sabe más que yo? ¿Qué más yo le predico? Pero hay gente nueva deseando que usted y yo vayamos y que manifestemos el poder del Señor. Se siguió cumpliendo Hechos 1:8 gracias a la persecución, al empujón, y debemos cambiar nuestras ideas cerradas de Dios. ¿Cómo así? Sí, dejar de pensar que Dios no permite la persecución, Dios la permite. Deja de pensar de Dios lo que Dios no es. No encapsules a Dios en un concepto tuyo. A mí me parece que Dios debe actuar así. No encapsules a Dios conforme a ti te parece que debe actuar. Lee la Biblia y descubrirás al Dios verdadero. ¡Aló! Voy terminando. El Señor nos quiere empujar a la manifestación de su poder para salvar las almas. Y tercera acción a la que el Señor nos quiere empujar. Versículo 14. Quiero que le preste mucha atención a estos últimos versículos que leeremos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿se acuerdan los que no se quisieron ir? Oyeron que Samaria había recibido ¿qué? La palabra de Dios. ¿A quién enviaron? ¿Quiénes comenzaron a salir ahora sí? Los apóstoles, para que se cumpliera Hechos 1:8. Pero para que se cumpliera Hechos 1:8 fue necesario Hechos 8:1. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide. Entonces enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? Escuche, porque aún no había descendido sobre ninguno en Samaria, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Felipe predicó, la gente se convirtió, recibió a Jesús y se bautizó el bautismo de Jesús en agua. Pero Pedro y Juan llegaron. No Pedro y Pablo eran hermanos, no. Pedro y Juan. No, que no se la sabe. Pedro y Juan. Y dijeron, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes se bautizaron? ¿Ya recibieron la llenura del Espíritu Santo? ¿Ya hablan en lenguas? No, todavía no. Eso fue lo que pasó. ¿Sabe a lo tercero que nos quiere empujar el Señor? Nos quiere empujar a la llenura del Espíritu Santo. Porque le voy a decir una cosa, el gran problema de la iglesia de hoy, que es perezosa, que cabila los mismos problemas de siempre, que no quiere salir, que no quiere servir, es porque no tiene comunión con Dios. Le voy a contar un secreto. Todo trabajo en el mundo, incluido el ministerio, la iglesia, servir. Si el Espíritu Santo continuamente no lo está llenando, a usted tocar, predicar, orar, se le vuelve monótono. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido bajonazos en la oración o en la lectura de la palabra? ¿O solo a mí me ha pasado? Estoy con santo del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí a veces no quieren ni venir a la iglesia? A mí me ha pasado. Y vengo porque me acuerdo que soy el pastor. ¿Sabe? Está haciendo falta el que te da el impulso de hacer. Y el impulso lo da el Espíritu. ¿Cuál es el bendito problema de nuestros desánimos repentinos a veces en la vida? Falta de comunión con el Espíritu Santo. O me dejo de llamar Jason Fernando, porque si no sabía me llamo Fernando. Escúcheme, ¿por qué a veces el desánimo golpea tan fuerte a la puerta de nuestro corazón? Porque te está haciendo falta comunión con alguien que te impulsa y te hace hacer cosas que nadie más te haría.
Este es, señoras y señores, el Espíritu Santo de Dios. Por favor, yo le pido a Dios en esta noche que usted me esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Porque un creyente que mantiene lleno, no mantiene desanimado. Porque un creyente que mantiene lleno del Espíritu Santo, aunque lo golpeen las pruebas, se levanta. Y no depende de la fuerza personal, ni tampoco de las estrategias y habilidades personales. Depende de la intervención divina. Porque es muy difícil, es muy complicado que la simple fuerza humana me haga a mí enfrentar los desafíos tan terribles que tiene la vida. Superar traumas, heridas, cosas que me han causado. ¿Cómo las superaré? Solo si tienes comunión con aquel que te llena y que te fortalece, que es el Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, Jesús no dejó a los discípulos que se fueran de Jerusalén sin antes recibir la ¿qué? Se lo voy a demostrar. Hechos capítulo 1, versículo 4, si no estoy mal. Hechos 1, 4. Ahí está. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sin que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? ¿Por qué Jesús no deja ir a los discípulos a hacer el santo ministerio sin la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque no llegan ni a la primera ciudad de Jerusalén, de Judea. No son capaces, porque sin el Espíritu iba a ser imposible. Pregunta técnica. ¿Usted no admira acaso a Esteban, que murió por causa de Cristo y mientras le daban piedra decía, Señor, perdónalos? Ellos no saben lo que hacen. ¿Qué haría que una persona reaccionara así? Una llenura especial, una intervención divina. ¿Qué haría que Jesús aguantara la cruz? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué haría que Pablo se convirtiera, para pasar de ser un perseguidor a ser perseguido y a predicar del Evangelio? Dice la Biblia que recibió el Espíritu en Hechos 9, el Espíritu Santo, y predicaba con denuedo y nadie podía desargumentar lo que él argumentaba. ¿Quién hacía eso en él? ¿Qué hizo que Pedro, cuando pasara su sombra, sanara al enfermo? El Espíritu Santo. ¿Sabe? A la iglesia de hoy le hace falta mucha comunión con el Espíritu Santo. Nos hace falta mucha comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que mantenemos desanimados. Por eso es que cualquier tormenta en un vaso de agua nos desanima y es a sacarnos de la iglesia. Y es a sacarnos incluso a veces hasta el ministerio. ¿Sabe por qué? No somos lo suficientemente fuertes. Y qué tristeza con nosotros, teniendo la fuente de poder más grande del mundo. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias por ese amén. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Nos dejaremos de quejar, nos dejaremos de lamentar y veremos los problemas de este tamaño, chiquiticos, si tenemos comunión con el Espíritu. Pastor, ¿cómo se hace eso? Mi hermano, todos los días usted ore y pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo su llenura. La Biblia dice en Lucas, dice así, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará su Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Sabe qué da Dios? Más que cosas materiales, su Espíritu. ¿Qué es lo que te tiene tan desanimado? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar no volver a la iglesia? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar una o dos veces si sirvo o no sirvo? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar si sacar tiempo o no? ¿Qué te ha hecho? Falta de la presencia del Espíritu Santo. Y la forma, me quedé aquí, y la forma. Volvamos por favor a Hechos capítulo 8. A Hechos capítulo 8. 8:15. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es el escenario? Los cuales, habiendo venido, ¿qué hacían? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua. 17. Entonces les imponían las manos y recibían ¿a quién? Hermano, quiero invitarlo a las vigilias, quiero invitarlo a los ayunos. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Venga a esos espacios donde hay oración. Ore en su casa,
Nunca, por favor, deje de decirle. Y yo estudiando esto, evalué mi vida, mis desánimos, a veces la piedra que me sacan los hermanos, cosas que me pasan, situaciones, ganas de renunciar, de no seguir, de seguir en la misma, situaciones que se levantan, circunstancias, problemas, que se vaya, que busque un local nuevo, que mire que esto pasó, que mire que esta situación, que el recibo llegó caro, que esto, que mire que los discipulados no se dan, que la gente no quiere, que la casa de vida no se pudo, más bien se cerró, se llena, Señor, pero estamos tratando de empujar. ¿Sabe qué es? Vaya a la fe, llénese del Espíritu, no hay más que hacer. Retroceder no es una opción, hay que intentar. Y se llama el Espíritu Santo. Que tu matrimonio está complicado, está difícil, que no quiere cambiar, que no quiere que mire esta situación en la casa, que la economía dura, hermano, usted en sus fuerzas no puede llevar su vida. Usted necesita la ayuda adicional del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo están entendiendo esta noche? Yo de verdad le pido a Dios que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender. Y dice la Biblia, entonces les ponían las manos y recibían el creyente. ¿Sabe qué sabía el creyente del primer siglo? Cuando hablo del primer siglo me refiero a Hechos. ¿Sabe qué entendían ellos? Que todo cristiano que recibía a Cristo, lo primero que necesitaba para permanecer, que era la sacramento. No necesitaba otra cosa. Es como el que cumple 18 años que sabe que necesita su cédula para toda la vida. Indispensable. Si usted se convierte, mire, le reto a que haga esto. Lea Hechos, leas el libro de Hechos y cuente cuántas veces aparece el Espíritu Santo. ¿Cómo? Todo creyente. Pablo por allá también preocupado por unos cristianos, por unas personas que recibieron a Cristo y se bautizan. ¿Ya recibieron el Espíritu? No, no, vengan para acá. Ora por ellos. Todo cristiano, de hecho, sabía que la vida no se podía llevar sin la ayuda del Espíritu. ¿Por qué nosotros pensamos que sí se puede? ¿A qué nos quiere empujar el Señor? A la llenura. Y termino diciéndole que hoy hemos hablado de un empujón divino. Un empujón divino. Y dijimos que el Señor nos quiere empujar a 3 acciones por lo menos. La primera, a proclamar la palabra. La segunda, a manifestar su poder. Y la tercera, a la llenura de su espíritu. ¿Será que el Señor nos quiere empujar? Es la pregunta que tenemos. Bueno, no quiero hacerla tan global, ¿cierto? Porque no me responde. ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor a usted lo quiere empujar? Porque está muy conforme. Yo no me atrevo a opinar ni a decir, ay, el tal hermano necesita un empujón de Dios. No, Dios no me mandó a mí a hacer eso. Solo usted sabe. Lo único que sé es que el que no cumple Hechos 1:8 cumplirá Hechos 8:1. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué es nuestro ejemplo a seguir? Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién permanecía lleno? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al prueba. Ahora termina el pasaje diciendo en el mismo capítulo, versículo 14, después de la tentación. Y Jesús volvió ¿en qué? ¿Cómo mantenía Jesús? Y dice a Galilea y se difundió ¿qué? ¿Qué pasa con el que está lleno de Espíritu Santo? Se difunde, mire, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 15. Y se quedó sentado. Se llenó y se sentó en la iglesia a darle gracias a Dios porque estaba lleno. ¿Sí? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es decir, que hacía milagros. Y todos sabemos que Jesús nunca se quedó quieto. A Jesús le incomodaba estarse quieto.
Jesús era buen atleta, caminaba muchísimo, iba a muchos lugares a predicar. Hermano, nota cómo se comporta alguien que está lleno. ¿Sabe qué nos hace falta a nosotros? La llenura del Espíritu. Por eso estamos tan quietos. Y como dijo un gran maestro, el músculo que no se ejercita, se destruye. ¿Sí oye usted? El músculo que no se ejercita, ¿qué pasa? No crece, se destruye. Necesitamos ejercitar el músculo del cristianismo. Necesitamos ejercitar el músculo de la pentecostalidad, del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ejercitar tus lenguas? Pidiéndole a Dios. Y te voy a decir una verdad. Mismas oraciones, mismos resultados. ¿Quieres resultados diferentes? Haga oraciones diferentes. Ay, Señor. Bueno, este es el mensaje para hoy. Un empujón divino. Que Dios nos ayude. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Quiero que oremos en esta hora para que Dios sea ministrando nuestros corazones. De acuerdo a esta palabra, yo quiero terminar en esta noche orando por el tercer punto, por la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque predicar la palabra y manifestar el poder de Dios, los milagros, son consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Y realmente yo quiero pedirle que cierre sus ojos y que haga una oración muy profunda a Dios y que usted hable con Él referente a su vida cristiana. Dios, y mientras que estás orando, quiero que vayas escuchando lo que Dios coloca en mi corazón, que hable en este lugar. En primer lugar, quiero decirte que el Señor no quiere tratarte toda la vida como si fueras una persona nueva. Como si estuvieras toda la vida empezando en esto de conocer de Dios. Ya tú tienes una trayectoria en Él, tienes un camino. Dios desea usarte. Dios quiere que tú seas usado. Y si tú has sentido, y tal vez voy a decir, no últimamente, sino hace mucho tiempo, vienes sintiendo, no estás ejercitando el músculo del servicio, de servir, de hacer algo para el reino de Dios. Y para hacer esto no necesariamente necesitas preparaciones especiales de largo alcance o de largo tiempo para que puedas empezar a hacerlo. Lo que necesitas es ganas, es el impulso del Espíritu Santo de Dios. Es que realmente esto toque tu corazón. La pregunta es, ¿será que Dios tiene preparado un empujón para nosotros? Porque ve que estamos en la zona de confort, porque no queremos arreglar ciertas cosas de nuestra vida, porque queremos seguir en las mismas circunstancias, en las mismas cosas, en los mismos pecados, sin avanzar. Quiero decirte en esta noche, ahí donde estás, mientras que estás orando, que el Señor sí quiere usarte, quiere que tú le sirvas. Él sabe que tú tienes tu vida de sueños, de trabajos, de proyectos, pero te voy a decir algo, y yo no sé de verdad por qué estoy hablando así, pero te lo voy a decir. Qué triste es que en tus planes y en tus proyectos no esté predicar. Qué triste es eso. Qué triste es que en tus planes y en tus proyectos personales no esté servirle a Dios. Muchos deseamos viajar, tener, hacer, lograr, y que Dios nos perdone si nuestros sueños son simplemente terrenales. Y con esto no estoy diciendo que sean malos. Está bien soñar, y está bien querer hacer, y está bien querer tener, pero está muy mal que queriendo eso, Dios no esté ahí. La pregunta es, ¿cómo se va a beneficiar el reino de los cielos si tú alcanzas tus sueños? ¿Cómo se beneficia a Dios?
el Señor te quiere retar a la iglesia, nos quiere retar a todos los que estamos reunidos en este lugar, nos quiere llevar a acciones, así como hizo en Hechos capítulo 8, que permitió la persecución para que la iglesia saliera y se comenzara a cumplir del todo Hechos 1:8. Padre, ayúdanos, Señor, perdónanos si nos hemos conformado. Señor, yo te quiero pedir que levantes a los que estamos aquí. Yo sé que tú puedes hacer grandes cosas con el que te cree. Tú no llamas a los capacitados, tú no los llamas a ellos. Tú llamas, Señor, al incapaz, a lo más vil y menospreciado, dice tu palabra, para avergonzar a los sabios. Tú llamas a aquel que simplemente te quiere creer y ya, y tú lo respaldas y tú te glorificas a través de él. Señor, yo oro por nuestra iglesia Misión Vida Bosa. Te pido porque quites el conformismo de nuestra iglesia. Yo te pido por el cuerpo de líderes, Señor. Padre Celestial, que, Señor amado, nos movilicemos a hacer la obra para ti. Padre, tú no nos llamaste a estar encerrados en cuatro paredes, tú nos llamaste a salir a ganar las almas. Señor, perdónanos si hemos pensado que servirte es estar detrás de un micrófono, estar detrás de un instrumento, estar detrás de una silla, estar detrás, Padre Celestial, de una clase. No, nos has llamado a cosas más grandes que tienen que ver con almas. Señor, y yo te pido que este mensaje sea bien recibido por todos los que estamos aquí, Señor, y que cause hasta la impresión de no gustar, Padre Celestial, porque esta es tu palabra, Señor. Padre, incomoda a aquel que se ha sentido cómodo, que se ha sentido en un buen estatus, en un buen trabajo, en una buena familia, y que se ha sentido que nada le incomoda, Señor. Padre, guárdanos de caer allí, guárdanos, Padre Celestial, de no ir más allá. Señor, nos estás llamando a proclamar tu palabra, nos estás llamando a manifestar tu poder y nos estás llamando a la llenura del Espíritu Santo. Por favor, pídesela ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Señor, el desánimo que ha habido en muchos hermanos de esta iglesia, Dios, ha sido por la falta de la comunión contigo. El desánimo, Señor, las ganas de huir, de ya no querer venir, de sentir incluso repudio, Señor, ha sido la falta de la comunión contigo. Oro por aquel servidor, Señor, que no ha vuelto a servirte. Oro por aquella persona, Señor amado, Padre Celestial, que no ha querido regresar. Oro, Espíritu Santo de Dios, por cada pastoral, por cada propósito, por cada ministerio de la iglesia. Y yo te pido, Señor, que hagas algo con cada uno de nosotros. Pero no permitas que nuestra iglesia caiga en la monotonía, en predicarnos los unos a los otros. Señor, en caer en esas amistades tóxicas, Señor amado, que nos hacen daño, que nos absorben lo que podríamos estar dándole a alguien que no conoce de ti. Señor, ayúdanos, Padre, y yo te pido como siervo tuyo de este lugar que has puesto por tu infinita misericordia, porque a veces me pregunto por qué no colocaste a otro mejor, Señor. Padre Celestial, yo te pido que no permitas que esta iglesia sea una iglesia más del montón, Señor. Y con esto no te estoy pidiendo multitudes, te estoy pidiendo hijos tuyos de calidad, Señor, cristianos de calidad, Padre. Señor, incomoda, redarguye, que arda el corazón de aquel que se siente identificado con este mensaje, con esta palabra, que se sienta redarguido y que se sienta con el deseo de tu llenura y de servirte, Señor. Termine conmigo diciéndole: Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu de Dios. Yo necesito de la llenura tuya para aguantar. Dígale: lléname para perseverar. Lléname, Espíritu Santo, para enfrentar. Dile: lléname, Espíritu de Dios, lléname para predicar el Evangelio. Dile: lléname, Espíritu Santo, para poder cortar con estas debilidades y estos pecados que me asedian. Dile: lléname, Espíritu Santo, para sanar estas heridas. Termina diciendo: lléname, Espíritu de Dios, para movilizarme a hacer lo que quieres que yo haga. Lléname para que se manifiesten a través de mí tus obras, porque Jesús dijo: el
que cree en mí, en las obras que yo hago, Él las hará también y mucho más grandes las hará, dijo Jesús. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú le saques tiempo. Dios quiere que tú hagas algo para su reino eterno. Dígale conmigo: Espíritu de Dios, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Te deseo con todo mi corazón. Te deseo a ti. Te deseo a ti con toda mi alma. Sé que tú me puedes llenar. Te damos toda la gloria, Señor, en esta noche y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Un aplauso a Él. Hermanos, hay una tarea y es buscar todos los días